Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los francos merovingios, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los francos carolingios, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. Los francos fueron un pueblo germánico conformado por tribus germánicas menores procedentes de la Baja Renania y de los territorios situados al este del río Rin en lo que hoy en día es Westfalia en Alemania. Los francos fueron expandiendo sus territorios al sur, principalmente en las áreas de la Galia y el oeste de la actual Alemania. De esta manera comenzó el reino de los francos, que sería uno de los reinos germánicos y cristianos más destacados de Europa. Inicialmente los francos eran una confederación de tribus dirigidas por caudillos, pero con el pasar del tiempo tomaron el título de reyes. Los primeros fueron Faramond, Clodion y Meroveo. Con este último rey inició la dinastía merovingia franca. La dinastía merovingia fue la responsable del avance de los francos y la consolidación del Estado, además de la cristianización, que fue un factor muy decisivo. Los reyes francos más destacados de los merovingios fueron Childerico I, Clodoveo, Clotario, Childeberto, Clodomiro y Dagoberto. Pero la dinastía merovingia se fue disgregando, ya que Dagoberto murió dejando niños que fueron incapaces de gobernar, por lo que los mayordomos comenzaron a conspirar para tomar el trono. Es en este punto donde aparece Carlos Martel, quien era mayordomo de Austrasia y duque de los francos. Carlos Martel tuvo problemas con Plectruda, quien era esposa de Pipino de Heristal, quien era padre de Carlos. El problema era que Carlos era un hijo ilegítimo o un bastardo, como eran llamados en la época. Carlos fue encerrado, pero como la dinastía merovingia andaba sobre el final, estallaron revueltas en Austrasia. Para el año 715 Carlos se va de la cárcel y asume el control de las revueltas. Ante esto, Plectruda tuvo que entregarle a Carlos Martel el mando de Austrasia. Una vez en el trono, Carlos comenzó a derrotar a los mayordomos rivales y repudió al obispo de Reims, lo que le valió la enemistad con la Iglesia Católica, pues Carlos comenzó a intervenir en la elección de los obispos y de los abades, que a veces no eran moralmente correctos. Después se anexionó Neustria en la batalla de Soissons y posteriormente, entre los años 720 y 738, Carlos atacó Austria y el sur de Alemania, conquistándolas. Sin embargo, en el sur un nuevo peligro se avecinaba y se trataba de la península ibérica, que estaba bajo el control árabe y bereber desde el año 711. Los árabes avanzaron al norte cruzando los montes Pirineos y para el año 725 los árabes conquistaron Languedoc y Borgoña e intentaron tomar el centro del reino franco. Sin embargo, el duque de Aquitania detuvo el avance árabe en Toulouse, gracias a que él se alió con el gobernante bereber de Septimania llamado Munuza. Juntas fuerzas hicieron retroceder a los árabes hasta Hispania, pero Munuza murió al poco tiempo, enfrentándose en contra del gobernador de Al-Andalus llamado Abderramán. Sin embargo, Abderramán enfureció y ordenó otro ataque al norte, que incluía una incursión en Aquitania y la toma del santuario de San Martín de Tours. Ante esta situación, el conde de Aquitania pidió ayuda a Carlos Martel, quien ayudó y se dirigió al área de Tours y de Poitiers con entre 15.000 y 75.000 hombres. Pero los francos no tomaron la ruta romana y decidieron sorprender al enemigo. Mientras tanto, el ejército musulmán, con Abderramán al frente y compuesto por entre 60.000 a 400.000 hombres, fue derrotado por los francos y Abderramán murió en combate. A partir de entonces, Carlos fue apodado Martillo o Martel, porque él masacró a los árabes tanto en la batalla como tiempo después, pues algunos autores afirman que Carlos atravesó Aquitania matando con empeño a todos los árabes musulmanes que le encontrara. Sin embargo, los árabes aún controlaban las áreas de Aviñón y Arles, y para el año 735 atacaron desde allí el área de Borgoña, y muchos francos que fueron derrotados se sometieron a los árabes. Por su parte, Carlos Martel atacó, obligando a los árabes a retirarse en el Valle del Ródano en el año 736. Posteriormente, Carlos retomó Aviñón y luego retomó Provenza, expulsando a los árabes de allí, y reorganizó el área que había sido tomada por los árabes y unificó el reino franco al sur. Cuando murió Carlos Martel, él nunca fue rey, pero obtuvo el control del reino franco. Además, también detuvo el avance árabe y fue llamado el Salvador de la cristiandad. Él entregó el poder a sus hijos Carlomán y Pipino el Breve, y así sentó las bases de la dinastía carolingia. En el marco de la decadencia merovingia, Carlomán y Pipino se repartieron el reino franco, que en un principio gobiernan entre los dos, luchando tiempo después entre ellos por sus intereses personales. En esa época iniciaron una reforma eclesiástica con la ayuda del obispo San Bonifacio y realizaron dos concilios. El primero en Austrasia por Carlomán entre los años 742 y 743, y el segundo por Pipino el Breve en el año 744 en Soissons, en Neustria, en el que se adoptaría las decisiones tomadas por el primer concilio.
Esta reforma establecerá la jerarquía en el seno del clero franco, a cuya cabeza se encuentra San Bonifacio, quien era evangelizador de Germania como dirigente de los obispos. Para el año 747, Carlomán, luego de los múltiples enfrentamientos con Pipino el Breve, se retiró del poder y se dedicó a la vida monástica. Por su parte, Pipino el Breve se deshizo de Childérico III, quien era el último soberano de los merovingios, haciéndolo tonsurar, que era una práctica en la cual se cortaba la cabellera de una persona, y era una manera de invalidar a una persona para que no pudiera ejercer el título de rey. Debido a esta situación, Childérico III perdió su cabellera, que era signo de poder entre los francos, y luego fue encerrado en el monasterio de San Bertín. Mientras tanto, en Soissons, el obispo San Bonifacio ungió como rey de los francos a Pipino el Breve, comenzando con la dinastía carolingia y terminando definitivamente con la dinastía merovingia. Sin embargo, la legitimidad del derecho divino y de dirigir a los pueblos en los que Dios confía tenía un precio, y ese precio era la fidelidad a la Iglesia católica y a quien la dirigía, es decir, al Papa, que en ese momento era Esteban II, quien desde la ciudad de Roma dio su consentimiento para el cambio de las dinastías. Cuando sucedió el cisma de Bizancio, el papado tuvo que aliarse con el rey de los francos. El papa Esteban II buscó la ayuda militar de los francos para luchar en contra de los lombardos y su rey Astolfo, quien amenazaban la ciudad de Roma con sus ejércitos. De hecho, el propio papa tuvo que viajar hasta el palacio de Pontión en el sur de Champaña para reunirse con Pipino el Breve, quien lo recibió con una calurosa y respetuosa acogida. Para el día 14 de abril del año 754 se acordó un tratado en la zona de Quercy-sur-Olce, en donde el papa apoyó espiritualmente a Pipino, y Pipino se comprometió a la defensa del papado. Para el día 28 de julio del año 754, en la Basílica de Saint-Denis, el papa coronó a Pipino como rey de los francos y le entregó el título de patricio de los romanos, título que también fue entregado a sus hijos Carlomán y Carlos, quien en el futuro sería Carlomagno, incluyendo a la esposa de Pipino llamada Berta. Este acto es algo así como una unción, como sucedía en el Antiguo Testamento, y ahora Pipino era algo así como un David franco. Ante esto, la Santa Sede, que había pertenecido al Imperio Bizantino bajo su protección, ahora se ponía bajo la protección de los francos, y así comenzó la larga colaboración entre los carolingios y sus estados sucesores con la Santa Sede. Pero a futuro esta colaboración sería bastante tormentosa. Para el día 14 de octubre, Pipino el Breve envió una delegación a las tierras lombardas para llegar a un acuerdo que finalmente fracasó. Ante esto, Pipino el Breve en el año 755 movilizó a sus tropas y derrotó a los lombardos en Italia. Sin embargo, los lombardos en el año 756 cercaron la ciudad de Roma, y Pipino respondió entre los años 756 y 758 lanzando 3 campañas militares para expulsar a los lombardos. Tras la victoria franca sobre los lombardos, Pipino el Breve le entregó al papa 22 ciudades de la Italia central, incluyendo Ravenna, Perusa, Emilia-Romagna y la Pentápolis, las cuales se unieron a la ciudad de Roma. De esta manera nacieron los estados pontificios. Otros campos en los que Pipino el Breve destacó fueron que primero redujo a vasallaje a grandes señores por medio de la lealtad, segundo expulsó a los musulmanes de la Septimania, la cual se convirtió en una provincia franca tras la toma de Narbona en el año 759. Tercero, recuperó Aquitania tras varias batallas en contra de Gualofar, quien era duque de Aquitania entre los años 761 y 768. Cuarto, también se anexionó Baviera cuando derrotó a su hermanastro llamado Grifón, quien se había proclamado duque de Baviera. Y quinto, Pipino el Breve, unos años antes, entre los años 754 y 755, inició reformas monetarias con la adopción del denario de plata e instauró el diezmo. Todo esto como un intento de centralizar el poder. Antes de morir, Pipino el Breve entregó el reino franco a sus 2 hijos, Carlos I el futuro Carlomagno y a su hermano Carlomán. Carlomagno obtuvo la Aquitania marítima, parte de Neustria y Austrasia y las zonas fronterizas de Frisia, mientras que Carlomán recibió las zonas de Alamania, Alsacia, Aquitania Interior, Borgoña, Provenza y Septimania. Carlomán y Carlomagno se enfrentaron varias veces, pero Carlomagno tenía el apoyo de Baviera y del papado. Sin embargo, Carlomagno se casó con la princesa Desiderata de los lombardos, que algunas fuentes señalan como la misma Gerperga. Esto causó una alianza franco-lombarda en contra de Carlomán, que ofendió muchísimo al papa Esteban III, ya que los lombardos eran enemigos del papado. Sin embargo, el papado apoyó a Carlomán, pero su esposa Desiderata buscaba el trono franco por medio de sus hijos, y esto molestó muchísimo a Carlomagno, y Desiderata huyó con su padre Desiderio, quien era rey de los lombardos.
Mientras tanto, Carlomán murió de una enfermedad, lo que dejó a Carlomagno como único rey de los francos. Debido a lo que pasó con Desiderata, Carlomagno más adelante tomó esto como una excusa y destruiría el reino lombardo totalmente. Carlomagno inició una guerra en dos frentes en el año 772. Por un lado, los francos atacarían a los sajones, quienes eran paganos pero también rebeldes. Y por otro lado, entre los años 773 y 774, otras tropas francas destruyeron al reino lombardo y Desiderio y su familia fueron encerrados en monasterios y tonsurados. Se cree que lo mismo pasó con Desiderata, quien tal vez terminó encerrada en un convento. A partir de entonces, el norte de Italia, incluyendo los estados pontificios, hicieron parte del reino carolingio. Sin embargo, los ducados italianos al sur mantuvieron con su independencia. Sin embargo, eran vasallos del reino carolingio. Carlomagno por su parte renovó el donativo a la iglesia y prometió continuar con la defensa de la Santa Sede. Luego continuó con la guerra en contra de los sajones. Durante el conflicto, los misioneros francos, irlandeses e ingleses anglosajones intentaron cristianizar a los sajones, pero los sajones se negaron férreamente a la cristianización. Aunque el oponente sajón de Carlomagno llamado Viduquín se cristianizó en el año 785, la guerra continuó, pues otros sajones siguieron luchando férreamente. Sin embargo, Carlomagno venció a los sajones en el área de Verden en el año 782 y ordenó matar a miles de sajones prisioneros. Sin embargo, no sería sino hasta el año 804 cuando los sajones fueron finalmente derrotados y el imperio franco llegó hasta el río Elba. Carlomagno, para poder cristianizar efectivamente a los sajones, fundó varias diócesis, entre las que se encuentran las de Bremen, Münster, Paderborn y Osnabrück. En el marco de la guerra sajona, el duque de Baviera Tasilón III, en el año 788, se rebeló en contra de Carlomagno, quien dirigió a sus tropas y tomó Baviera, anexionándola al reino franco permanentemente. Y para el año 796 los francos llegaron hasta la actual Austria y partes de la actual Croacia. Para este punto Carlomagno creó un reino que iba desde los Montes Pirineos, incluyendo la Marca Hispánica, pasando por la actual Francia a excepción del área de Bretaña, que nunca fue ocupada por los francos, y se extendía al este cubriendo casi toda Alemania, Austria y el norte de Italia. Los obispos y los abades buscaron la protección del palacio del rey. Además, Carlomagno se había erigido como el nuevo líder de la cristiandad occidental. Además, impulsó un renacimiento carolingio en la cultura literaria, gracias a su apoyo a los monasterios como centros de enseñanza. Para el día 24 de diciembre del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos. Sin embargo, esta ceremonia fue bastante inesperada para Carlomagno, pues él no quería deberle nada a los romanos. En ese año, el hijo de Carlomagno, llamado Carlos el Joven, fue también coronado como sucesor de Carlomagno. De esta manera, los francos eran ahora sucesores de los emperadores romanos, pero el imperio bizantino se escandalizó, porque Bizancio sí era el legítimo sucesor del imperio romano, pues la historia así lo demostraba. El emperador bizantino Miguel I reconoció a Carlomagno como emperador, que en griego era el título de Basileus, pero no como sucesor del imperio romano. Finalmente, Carlomagno murió el día 28 de enero del año 814 en la ciudad de Aquisgrán, que hoy en día le pertenece a Alemania. Carlomagno fue un personaje poderoso, inteligente y relativamente culto, que se convertiría en una leyenda tanto para la historia de Francia como para la historia de Alemania. También Carlomagno estableció un equilibrio de poder entre el emperador y el papado. El sucesor de Carlomagno fue su segundo hijo, Carlos el Joven. Carlomagno tuvo varios hijos, como por ejemplo Pipino el Jorobado, quien era el mayor, pero fue desheredado. Después estaba Luis el Piadoso y su hermano Carlomán, quienes eran los menores, y ellos recibieron las áreas de Aquitania e Italia. Sin embargo, Carlos el Joven murió de un ataque y Carlomán, su hermano menor, renombrado como Pipino, gobernó en Italia y murió en combate en contra de los bizantinos. De esta manera, el único sucesor de Carlomagno fue Luis el Piadoso. Bajo el mando de Luis el Piadoso hubo una serie de reformas. Benito de Damiano, quien era un visigodo de Septimania, fue el responsable de la reforma de la Iglesia francesa, en virtud de la cual los monasterios del reino se adhirieron a la regla de San Benito, llamada así en honor a su creador Benito de Nurcia. Sin embargo, el Jueves Santo del año 817 se derrumbó una sección de la capilla palatina de Aquisgrán mientras Luis el Piadoso estaba dentro.
El derrumbe mató a muchas personas y ante esto Luis elaboró el Ordinatio Imperii, el cual era un decreto imperial que establecía el criterio sucesorio tras su fallecimiento. Su hijo Lotario fue coronado coemperador y heredaría casi todo el reino carolingio, estando por encima de sus hermanos y de su primo. Bernardo, quien era sobrino de Luis el Piadoso, fue confirmado rey de Italia. El hermano de Lotario, llamado Pipino, obtuvo las áreas de Aquitania, Gascuña, Toulouse, Carcasona, Autun, Avalon y Nevers, y por último el hermano menor, llamado Luis el Germánico, asumió el título de rey de Baviera. La intención de Luis el Piadoso era evitar que el imperio carolingio se separara tras su muerte. Sin embargo, estas mismas reformas terminaron dividiendo al imperio, pues sus hijos y su sobrino no respetarían la división y guerrearían entre sí. Esto se evidenció cuando su sobrino Bernardo no aceptó la sumisión frente a su primo Lotario, así que Bernardo comenzó a conspirar en contra de Luis el Piadoso. Por este motivo Luis el Piadoso ordenó atacar Italia y capturó a Bernardo y en un principio ordenó ejecutarlo. Sin embargo luego cambió de planes y ordenó que lo dejaran ciego, pero la tortura fue tan fuerte que Bernardo murió. El asesinato de su sobrino Bernardo marcó para siempre la vida de Luis el Piadoso. Incluso tuvo que hacer varias penitencias. Sin embargo, luego aparecieron más problemas, pues los pueblos fronterizos del imperio comenzaron a generar problemas. Por ejemplo, los daneses, los abroditas, los eslovenos, los bretones y los vascones comenzaron a atacar. Para el año 816 los sorbios se levantaron en contra de los francos. Con el tiempo los abroditas y los daneses se aliaron y se convirtieron en una amenaza seria para los carolingios. Mientras tanto los eslavos desde Panonia atacaron y tomaron Friuli en el año 820. Luego los eslavos amenazaron el área de Drava y el Sava y para el año 824 los búlgaros bajo el mando de Omurtak atacaron las tierras carolingias del este. Luis el Piadoso trató de llegar a un acuerdo con ellos, pero los búlgaros igual avanzaron, pero luego se detuvieron al poco tiempo. En Italia el ducado de Benevento comenzó a ser un problema, ya que Carlomagno nunca pudo someter el sur de Italia, donde varios ducados y tierras bizantinas e italianas independientes continuaban libremente. Mientras tanto en Gascuña, al sur, el duque Seguín se rebeló en contra de los francos pero fue derrotado. Cuando Seguín murió fue sucedido por Lope, quien renunció ante la presión del emperador Luis el Piadoso. Para el año 820 una asamblea carolingia se reunió en el área de Quercy-sur-Olce, donde se decidió enviar una expedición militar en contra del Emirato de Córdoba. Sin embargo, la expedición militar nunca se llevó a cabo. Posteriormente, el Imperio Carolingio entró en 3 guerras civiles que terminaron con el Imperio Carolingio a futuro. La primera guerra civil sucedió porque en el año 818, después de un ataque en el área de Bretaña, la esposa de Luis el Piadoso, llamada Ermengarda, murió cuando Luis llegaba de la campaña. Para el año 820 Luis el Piadoso se casó con Judith y juntos tuvieron un hijo llamado Carlos, quien en el futuro sería Carlos el Calvo. Ante el nacimiento de Carlos, Luis el Piadoso tuvo que realizar una nueva repartición del reino carolingio que no le gustó a sus hijos Pipino, Lotario y Luis el Germánico. Esta primera guerra civil fue una guerra de grandes dimensiones, ya que esta guerra acabó con la captura de Luis el Piadoso, quien fue rodeado por Pipino, pero Lotario atacó a Pipino ayudando a Luis el Piadoso. Sin embargo, su esposa Judith fue humillada y cada quien regresó a sus tierras, de manera que solo fueron castigados los duques menores que se rebelaron en contra de Luis el Piadoso. Pero en sí no hubo ninguna solución, lo que generaría otra guerra civil a futuro. Cuando estalló la Segunda Guerra Civil en el año 832, se debió porque Pipino fue recibido despectivamente por Luis el Piadoso y su corte imperial. Pipino planeó una revuelta y Luis el Piadoso tuvo que reunir un gran ejército para impedir dicha revuelta. Sin embargo, el hijo de Luis el Piadoso, llamado Luis el Germánico, atacó y tomó Suabia, y para llegar a un acuerdo se hizo una redivisión del imperio carolingio en la que otra vez por motivo de Carlos, Luis el Piadoso volvió a entregarle más tierras a Carlos en detrimento de Pipino y de Lotario. Ante esto, otra vez Pipino, Lotario y Luis el Germánico iniciaron otra rebelión con el fin de repartirse en las tierras de Carlos. Sin embargo, el papado y el clero abandonaron al emperador Luis el Piadoso y se unieron a la rebelión y Luis el Piadoso fue depuesto y encerrado. Con el imperio dividido, los hermanastros de Luis el Piadoso intentaron convencer a Luis el Germánico para que se reconciliara con el emperador. Posteriormente, los 3 hermanos volvieron a repartirse en el imperio según lo estipulado en el año 817. Lotario dijo que sus hermanos debían ser sus vasallos como había pasado en el año 817. Sin embargo, Pipino y Luis el Germánico se negaron rotundamente a esta situación, así que el papado y el clero cambiaron de bando y apoyaron al emperador cautivo Luis el Piadoso.
Luis el Piadoso recobró el título de emperador en el año 834 y sus hijos Pipino y Luis el Germánico abandonaron la rebelión y apoyaron a Luis el Piadoso en contra de su hijo Lotario. Lotario regresó a Italia y Luis el Piadoso regresó a la ciudad de Aquisgrán, donde se reunió con su esposa y su hijo menor Carlos. Para el año 836 hubo un nuevo reparto. Luis el Piadoso restituyó las tierras a Pipino y a Luis el Germánico, y a Carlos le entregó las tierras de Lotario a excepción de Italia. Sin embargo, unos nuevos enemigos aparecieron en la escena, y se trataba de los vikingos, quienes atacaron Utrecht y Amberes. Para el año 837 los vikingos viajaron por el río Rin y llegaron hasta Nimega, y allí le exigieron dinero a los carolingios. Ante esto el emperador Luis el Piadoso reunió un gran ejército y expulsó a los vikingos de allí. Sin embargo, los vikingos volvieron tiempo después. Para el año 838 los francos y los vikingos llegaron a un acuerdo con el cual se finalizaba el conflicto. Sin embargo, Luis el Piadoso ordenó la construcción de una flota en el Mar del Norte para evitar cualquier incursión vikinga. Sin embargo, luego estalló la tercera y última guerra civil, que acabó con el imperio carolingio de manera definitiva. Cuando Carlos creció, Luis el Piadoso le coronó como monarca de Alemania y de Borgoña, e incluso le entregó algunos territorios de Luis el Germánico. En este punto estalló otra guerra civil. Sin embargo, en ese momento sucedió que Pipino murió en el año 838 y Luis el Piadoso le entregó a Carlos las tierras de Pipino. Pero el problema era que Pipino tenía un hijo llamado Pipino II, lo que causó otra guerra. Sin embargo, su hijo Lotario ayudó a su padre Luis el Piadoso a cambio de una nueva división territorial del imperio. Luis el Piadoso aceptó y desheredó a Pipino II y dividió el resto del imperio por zonas. Lotario se hizo con el gobierno oriental, incluyendo Italia, y a Carlos le entregó la zona occidental. Habiendo arreglado las cosas, el emperador Luis el Piadoso luego avanzó a Baviera y derrotó a su hijo Luis el Germánico en Ostmark. De esta manera finalizó la guerra civil. Pero después de la campaña, el emperador Luis el Piadoso falleció en el año 840. Con la muerte del emperador Luis el Piadoso, el imperio carolingio definitivamente se fragmentó, ya que en el año 843 estalló una nueva partición. De esta manera el imperio carolingio se dividió en la Francia Media, la Francia Oriental y la Francia Occidental. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de la división del imperio carolingio. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.